Muy bien, vamos a resolver un triángulo. Aquí nos dan un triángulo ABC donde nos dan unas medidas. Entonces, la idea es resolver el triángulo utilizando el teorema del seno. Jóvenes, recordemos, si este es el ángulo A, este va a ser nuestro lado A, que queda opuesto. Si este es el ángulo B, este va a ser el lado B. Si este es el ángulo C, este va a ser nuestro lado C. Entonces, vamos a mirar cuáles son las incógnitas, qué es lo que nos piden. Nos piden el ángulo B, no sabemos cuánto mide el ángulo B. Nos piden el ángulo C, no sabemos cuánto vale el ángulo C. Y nos piden el lado C. Tres incógnitas. ¿Qué nos dan? Nos dan el ángulo A que mide 128 grados. Nos dan el lado B que mide 5 metros y nos dan el lado A. El lado A mide 8 metros. Muy bien. Recordemos que es el teorema del seno, jóvenes. ¿Cuál es el teorema del seno? Una fórmula. La podemos utilizar de dos maneras. Una es seno del ángulo A sobre el lado A igual al seno del ángulo B sobre el lado B igual a seno del ángulo C sobre el lado C. Si no quieren utilizar esa, podemos utilizar un equivalente, que es voltear todo. Es decir, lado A sobre el seno del ángulo A igual al lado B sobre el seno del ángulo B igual a C, lado C sobre el seno del ángulo C. Muy bien. Entonces, vamos a mirar qué pasaría. Aquí hay que utilizar de dos en dos. Vamos a mirar qué pasa si yo puedo utilizar esas dos. Entonces, miremos. El ángulo A lo tenemos. El lado A también lo tenemos. El ángulo B no lo tenemos. Y el lado B lo tenemos. Quiere decir que si utilizamos esa parte, podemos hallar el ángulo B. Entonces, vamos a hallar el ángulo B, cogiendo esa parte. Entonces sería seno del ángulo A, pero el ángulo A vale 128, entonces colocamos aquí 128 grados sobre el lado A, pero el lado A vale 8 metros, igual a seno del ángulo B. Entonces, como no tenemos el ángulo B, coloco el B, dividido en el lado B, pero el lado B ¿cuánto vale? 5. Muy bien. Ahora, vamos a despejar la incógnita. La incógnita sería el ángulo B. Como este 5 está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar del otro lado. Entonces me va a quedar 5 que multiplica a seno de 128, sobre 8. Y de este lado me queda seno del ángulo B. Entonces, vamos a utilizar la calculadora para mirar cuánto vale esta parte. ¿Cuánto vale esta parte? Entonces sería 5 por seno de 128 igual, y el resultado lo divido en 8. Me quedaría que esta parte vale 0,492. 0,492. Y de este lado me queda seno de B. Como la idea es despejar el ángulo, jóvenes, este seno que está de este lado lo pasamos para el otro lado, pero como seno a la menos 1. Entonces me va a quedar seno a la menos 1 ¿de quién? De 0,492. Y de este lado me va a quedar nuestro ángulo B. Entonces, espichamos shift seno para que me salga seno a la menos 1 y colocamos 0,492. Oprimimos igual y nos queda que esta parte da 29,47 grados por ser un ángulo. Entonces ya tenemos el ángulo B. Bueno, ya tenemos nuestro ángulo B. Recordemos también que tenemos el ángulo A. ¿Qué hay que saber de los triángulos? Les recuerdo, hay que saber que si ustedes suman los tres ángulos me debe dar 180 grados. Es decir, que la suma del ángulo A más la suma del ángulo B más la suma del ángulo C debe dar 180 grados. Eso cumple para cualquier triángulo. Pero ¿qué pasa? El ángulo A lo tenemos, el ángulo B lo tenemos, el ángulo C lo podemos hallar. Entonces me va a quedar lo siguiente. El ángulo A vale 128 grados más
el ángulo B vale 29,47 grados. El ángulo C no lo tenemos y acá me queda 180 grados. Entonces, para hallar el ángulo C, este señor que está positivo pasa a negativo y lo mismo este está positivo pasa a negativo. Quiere decir que el ángulo C me va a quedar 180 grados y le quito lo que ya tenemos. Tenemos a 128, que es el ángulo A, 128 grados, y le quito 29,47, que es el ángulo B que hallamos. Entonces, hacemos esa resta y miramos cuánto nos da. Entonces sería 180, le quito 128 y le quito 29,47. Quiere decir que el ángulo C nos da 22,53 grados. Entonces acabamos de hallar el ángulo C. ¿Qué tenemos? Entonces, jóvenes, ya hallamos el ángulo B, ya hallamos el ángulo C, solamente nos falta el lado C. Entonces, podemos escoger, jóvenes, podemos escoger B, lado B sobre seno de B igual a C, lado C sobre el seno de C. Porque ya tenemos todo, tenemos el lado B, tenemos el ángulo B, no tenemos el C y acá tenemos ya el ángulo C. O lo podemos coger con A, pero siempre utilizando la parte de C. Entonces vamos a utilizar lo siguiente, vamos a coger A seno del ángulo A igual a C sobre el seno del ángulo C. Profe, ¿por qué escoge este y no seguimos trabajando con aquel? Porque es que miren, como nos vamos a hallar el lado C, ya aquí C está en la parte de arriba para que el despeje sea más fácil. Entonces, nos va a quedar lado A mide 8 sobre seno de nuestro ángulo A, que es 128 grados. Igual al lado C, que sigue siendo nuestra incógnita, sobre el seno del ángulo C, que ya lo tenemos, 22,53 grados. ¿Cómo se despeja eso, jóvenes? Como la idea es dejar sola la C y ya está arriba, entonces este señor que está dividiendo el seno de 22,53 que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar del otro lado. Entonces me va a quedar lo siguiente. Este señor multiplica acá el 8, entonces me va a quedar 8 seno de 22,53 grados dividido en seno de 128. Y de este lado, del otro lado, ¿qué me va a quedar? Pues la letra C. Listo. Vamos ahí solamente, ¿qué hice? Este señor que estaba dividiendo lo pasamos a multiplicar el 8. Eso es lo que queda. Ahora, utilizando la calculadora, vamos a mirar cuánto da eso. Entonces sería 8 por el seno de 22,53. Listo. Y eso lo dividimos en el seno de 128. Y da como resultado que el lado C vale 3,88. Por ser un lado, los lados acá lo dan en metros, 3,88 metros. Entonces, ya hallamos todo. Hallamos el ángulo B, el ángulo C y el lado C. Un ejercicio muy fácil.